Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en este nuevo martes que Dios nos permite. Le damos la gloria y la honra a Dios, martes 18 de noviembre del año 2014. Sean bienvenidos una vez más a este MEP de liderazgo. Vamos a estudiar la palabra de Dios en este hermoso tema que nos da el Señor en esta noche, el cual es la transfiguración de Jesús. Vamos a estudiar a la luz de la Biblia, siempre en nuestros estudios del libro de Mateo, y vamos a ver qué tiene la palabra de Dios sobre esta enseñanza, la transfiguración de Jesucristo. Nuestra cita bíblica, libro de Mateo, capítulo 17, versículo 1 en adelante, dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. El objetivo en esta noche, hermanos, en esta enseñanza sobre la transfiguración de Jesús es el siguiente: que reconozcamos la victoria de la iglesia para su misión en el mundo, pero que esta victoria depende del poder de Jesucristo. Es decir,
que debemos tener completamente y entregada nuestra vida hacia lo que en realidad tenemos que afrontar en esta tierra, y que la victoria ya está dada, pero hay que confiar plenamente y totalmente en el poder de Jesucristo y no en nuestras propias fuerzas. Se dice que en esta historia de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, se nos comenta que este suceso de la vida de Jesús, algunos comentarios establecen que fue en el monte Tabor, mas sin embargo es poco probable, debido a que la cima del monte Tabor existía una fortaleza romana. Se cree que es mucho probable que fue el monte Hermón. Este monte Hermón estaba ubicado a 25 kilómetros de Cesarea de Filipos, con 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar Mediterráneo y 3.400 metros del nivel del mar Muerto. Es tan alto este monte Hermón que puede verse perfectamente desde el mar Muerto, ubicado en el extremo sur de Israel a 100 kilómetros de distancia. Denotemos lo siguiente: el monte. Vamos a estudiar qué simboliza y qué prácticamente es lo que nos quiere dar Cristo con esta enseñanza al haber ido a un monte, en este caso el monte Hermón. Una pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿por qué Jesús escogió este lugar? ¿Y por qué escogió subir esa cima? La respuesta es la siguiente. Primero, porque se encontraba en la región de Cesarea de Filipo, ya lo dijimos anteriormente. Pero lo principal es que recordemos que cuando estudiamos la Biblia, hemos identificado que nuestro Señor Jesucristo siempre se apartaba hacia lugares en los cuales Él podía tener privacidad para poder buscar de la presencia de Dios. Esa es la razón principal, en donde Jesucristo, en Lucas 9:29, se nos aclara que en esta ocasión, al ir al monte Hermón, Cristo iba a orar. ¿Cuál era el motivo de esa oración? Era pedirle a Dios fortaleza, porque Él ya había anunciado en los estudios anteriores que hemos venido escudriñando a la luz de la Biblia, hemos visto cómo le comentó a sus discípulos que Él ya iba camino a la cruz. Es decir, que cuando Cristo subió al monte Hermón para realizar ese hecho milagroso de la transfiguración, era por los factores que vamos a estudiar a continuación. Pero uno de ellos era prácticamente pedir la fortaleza, porque Él iba rumbo a la cruz. Vamos a estudiar 4 cosas en el suceso de la transfiguración, en este hecho sobrenatural que no tiene más que esa palabra, algo sobrenatural. El suceso de la transfiguración, nosotros tenemos que hacernos 3 preguntas. La primera, ¿qué es la transfiguración? La segunda, ¿cuál fue el propósito de la transfiguración? La tercera, ¿cuál fue la reacción de los discípulos cuando vieron ese hecho, cuando vieron esa obra milagrosa de la transfiguración? Y en cuarto lugar, vamos a estudiar, vamos a escudriñar cómo siempre el Dios eterno, el Dios de los cielos, siempre respaldó la obra, el ministerio y todo lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra. Comencemos. ¿Qué es la transfiguración? Mateo 17, 1 y 2. 6 días después, Jesús tomó a 3 discípulos, privilegio de estos discípulos. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan su hermano. Y los llevó aparte. ¿A dónde los llevó? A un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. A este hecho se le llama la transfiguración. Literalmente significa que Jesucristo cambió su naturaleza humana a su naturaleza divina. Es decir, que este acto, como lo dije anteriormente, esta obra o este milagro fue algo sobrenatural.
que aquellos 3 discípulos tuvieron la oportunidad de ver. Y las características de la transfiguración son el resplandor del sol y los vestidos blancos de Jesucristo. En el lenguaje figurado, esto representa la deidad o la divinidad. Es decir, lo que nosotros vemos inclusive en Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículo 12 al 16. Dice así: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho, con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. A ese hecho se le llama la transfiguración, cuando nuestro Señor Jesucristo subió a ese monte y prácticamente la Biblia dice que su rostro resplandeció como el sol y que sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Eso es lo que conocemos como transfiguración. Ahora, si ya sabemos qué es transfiguración, ¿cuál fue el propósito por el cual Cristo se transfiguró ante estos 3 discípulos? Y es lo siguiente, en el versículo 3 de Mateo 17. Y he aquí, les aparecieron 2 personajes bíblicos del Antiguo Testamento. Uno de ellos, Moisés, y el otro, Elías. Moisés y Elías en el monte Hermón estaban hablando con Jesús. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente: en el Antiguo Testamento se registra que Moisés y Elías subieron a un monte para encontrarse con Dios. Vean la similitud, vean la simbología. Estudiemos y escudriñemos aquí cómo está tipificado el monte. Es decir, donde subió Moisés, donde subió Elías, también nuestro Señor Jesucristo subió a un monte. Es decir, que aquí en el monte Moisés y Elías tuvieron la confirmación de parte de Dios acerca de del llamado que Dios les estaba haciendo a ellos, y también qué es lo que iban a hacer en el recorrido de sus vidas en cuanto al llamado de parte de Dios. En el caso de Moisés, lo tenemos en Éxodo 19:20, en donde se nos muestra que él subió al monte llamado el monte Sinaí. Ahí Dios le confirmó su llamado, manifestando la presencia de Dios sobre Moisés. En el caso de Elías, subió al monte llamado el monte Carmelo, en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Aquí Dios confirmó el llamado de Elías y la misión que tenía que realizar Elías con el pueblo de Israel a través de la manifestación de la presencia de Dios ante los falsos profetas. Ahora, según Lucas capítulo 9, versículos 30 y 31, se nos dice lo siguiente: que el propósito por el cual aparecieron Moisés y Elías platicando con Jesús, veamos qué dice Lucas. Dice así, Lucas 9, versículos 30 y 31. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Miren qué lindo esto. Y hablaban de su partida. ¿De la partida de quién? De Jesucristo. Que iba Jesús
a cumplir en Jerusalén. ¿Se recuerdan en el estudio anterior cuando Cristo les mencionaba a los discípulos que iba a padecer de las autoridades, de los escribas, de todo el pueblo, que iba a hacer toda un sinfín de cosas de dolor para con Cristo? Pero también le denotó que iba a ir a Jerusalén. Aquí lo está cumpliendo también la Biblia al afirmarlo en Lucas 9, 30 y 31. Y Elías y Moisés estaban platicando con Cristo acerca de que Jesucristo iba a ir rumbo a la cruz. ¿Qué significaba conocer de Moisés para el pueblo de Israel? Para el pueblo de Israel, Moisés simbolizaba la ley, los mandamientos, la palabra que Dios le dio a Moisés para que el pueblo de Israel la tuviera en cuenta toda la vida. ¿Qué simbolizaba para el pueblo de Israel conocer de Elías? Elías, aquel que hizo descender fuego del cielo sobre un sacrificio en el cual habían vertido agua, mucha agua, y que a pesar de esa agua, los falsos profetas dijeron, no se va a encender eso. Mas sin embargo, no fue así, porque la presencia de Dios estaba con Moisés y con Elías. El privilegio de los 3 discípulos era que vieran la transfiguración de Jesucristo, cómo el rostro de Cristo resplandeció y cómo las vestiduras de Cristo se hicieron blancas como la luz, y aparte de eso que también vieran que Moisés y Elías estaban con Jesucristo, confirmando la palabra de Dios, la ley, confirmando lo que era un verdadero profeta, como lo era Elías. Esa era la razón por la cual se dio la transfiguración en aquella experiencia para los discípulos. Ahora, en tercer lugar, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Fue la siguiente. Mateo 17:4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Pedro reconoció el privilegio de haber experimentado esa obra sobrenatural. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Me encanta este versículo, porque Pedro pudo haber dicho, una para Moisés, una para Elías y una para ti. Pero desde aquí Pedro ya le da la posición a nuestro Señor Jesucristo que Él se merece. Y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Desde ahí Pedro se la dio. Desde ahí, porque al haber experimentado esa experiencia, fue impactado con ello. Entonces dijo, hagamos 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. ¿Qué significa esto? Bueno, generalmente en la Biblia se nos enseña que ya cuando Cristo siempre subía al monte, los discípulos se quedaban abajo, y tenemos porciones bíblicas en donde denotan que los discípulos estaban durmiendo. Espiritualmente, en nuestra vida cristiana, parece que el sueño es uno de los principales obstáculos para buscar de Dios. Así que, por eso la Biblia dice, tú que duermes, despiértate para que te alumbre la luz de Cristo. Cuidado con dormir en el cristianismo, mejor estemos despiertos. Mateo 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Cuando se dio aquel hecho, cuando Jesús oraba en el Getsemaní. Ahora, Pedro, al contemplar la obra sobrenatural de la gloria de Dios, al igual que Moisés, cuando vio aquella zarza ardiendo, Pedro tuvo una intención una vez más, y es la siguiente. Cuando Pedro le dijo a Jesús, quedémonos aquí, vean qué le dijo Pedro, quedémonos aquí y hagamos 3 enramadas, es decir, 3 chozas improvisadas que se hacían en el desierto, para que esta experiencia perdure. Es decir,
que durara mucho tiempo, ¿verdad? Es decir, que la transfiguración de Cristo, que el que Moisés, que el que Elías para Pedro simbolizaba la presencia de Dios, que se mantuviera. Pero ojo con esto, Pedro, una vez más, por sus impulsos, no estaba dándose cuenta que estaba obstaculizando la obra de Dios. Jesús le esperaba algo en Jerusalén. ¿Qué era eso? Su muerte. Y en especial en el Calvario. Asimismo, nosotros muchas veces rehuimos enfrentar los desafíos de la vida cristiana. Es decir, que muchas veces decimos que estamos bien en la presencia de Dios. Pero ¿se recuerdan lo que decía el estudio bíblico de la semana anterior? El costo de seguir a Cristo. Muchas veces creemos que estar solamente en la presencia de Dios significa que yo no voy a tener problemas, que no van a haber dificultades, que no voy a pagar precio. No, en la vida cristiana está identificado que hay que pagar precio aquí en la tierra. Ese es el costo de seguir a Jesucristo. Pedro, como tenía la presencia de Dios, quiso evitar la cruz de Cristo, la muerte de Cristo, que Cristo ya no fuera a Jerusalén, que Cristo ya no fuera al Calvario. Eso estaba diciendo Pedro, siempre de manera impulsiva, sin discernir espiritualmente verdaderamente el propósito de Dios. En nuestras vidas cristianas es igual, hermanos. Nosotros tenemos que entender que hay que aceptar a Cristo, hay que seguir a Cristo, hay que caminar a la cruz, hay que tomar la cruz, hay que negarse a sí mismo y muchas veces hay que perder la vida por Cristo. Ese es el precio que hay que pagar en la vida cristiana. Cuarto, la confirmación y el respaldo de Dios. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Es la segunda vez que el Padre de los cielos manifiesta audiblemente su voz para aquellos que tuvieron esa experiencia. Mateo 3:16 y 17 vemos la primera. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, sobre Cristo. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por segunda vez, el Padre Eterno audiblemente decía: este es el Mesías, este es el Cordero, este es verdaderamente el Salvador, Jesús, este es Emmanuel, Dios con nosotros, este es, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Y si el Padre desde los cielos lo habló, si el Padre Eterno lo expresó, ¿quién somos nosotros para ir en contra de decir que hay otra forma para poder tener la vida eterna? No la hay, solamente a través de Jesucristo, por voz del Padre Eterno. Asimismo se confirmó la misión de Moisés y Elías mediante la manifestación de la presencia de Dios. En el caso de Moisés en el Sinaí y en el caso de Elías en el monte Carmelo. Ya no se diga en el caso de Jesucristo en el monte Hermón. La presencia de Dios confirmando una vez más que Él era el Hijo amado del Dios de los cielos. Mateo 17:10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? La pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús pone de manifiesto otra señal del advenimiento del Mesías Salvador, la obra del precursor de Cristo, es decir, el que iba a venir delante de Jesucristo. Elías anunciado en Malaquías 4:5,
He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, el cual Jesús afirma que este Elías era Juan el Bautista. Mateo 17, 11 al 13. Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Miren qué lindo, porque no solamente Pedro tenía revelación del Padre Eterno, sino que con el transcurrir del aceptar a Cristo, del seguir a Cristo, del caminar a la cruz, los mismos discípulos también empezaron a tener revelaciones espirituales de los cielos. Y aquí empezaron a entender de que este precursor, este que iba a venir antes de Cristo, era Juan el Bautista. Y así nos lo enseña la palabra de Dios. Esto es lo que podemos hablar acerca de la transfiguración. ¿Qué es transfiguración? ¿Cuál fue el propósito de la transfiguración? ¿Cuál fue la reacción de los discípulos ante la transfiguración? Y cómo Dios respaldó ese acto sobrenatural de la transfiguración, denotando que siempre Jesucristo es el centro de todo, aún de nuestras propias vidas. Ahora, en segundo lugar, veamos cuál fue la misión de Cristo después de la transfiguración. Es decir, dijimos y expresamos que Cristo subió al monte, luego Cristo desciende del monte, y veamos qué pasó cuando Cristo descendió. Lo primero es que Jesús se encontró con un padre que sufría por su hijo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de Cristo, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Luego Cristo, al escuchar a este padre, señala la impotencia de los discípulos. Versículo 16. Y lo he traído a tus discípulos, dijo el padre, pero no le han podido sanar. Tercero, Jesús libera a ese joven y lo sana. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. En cuarto lugar, Jesús señaló la causa de la impotencia de los discípulos y también dio la solución en cuanto a la impotencia de no haber podido haber hecho aquella obra de reprender el demonio y que quedara sano aquel joven. Mateo 17, 19 al 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género solamente sale con oración y ayuno. Y muchos decimos con ayuno y oración. Amén. Y es con oración y ayuno. Ok, importante es
que entendamos que la obra que vamos a realizar en esta tierra, hermanos, va a tener que estar fundamentada solamente en el poder de Jesucristo. Si creemos que por nuestras propias fuerzas, por la gran cantidad de ayunos que yo haga, por la gran cantidad de oraciones que yo haga, voy a lograr realizar la obra que Cristo tiene que fundamentar en la vida de todo aquel que tenga la oportunidad y que Cristo lo visite, estamos equivocados. Porque nosotros tenemos que practicar lo que Él nos enseñó, y es que tiene que haber fe. Debe de haber fe en nuestras vidas. Parece una palabra que no se practica en la vida cristiana, pero es lo que Él quiere, que el cristiano tenga fe y que aparte de la fe pueda haber oración y que pueda haber ayuno. Cuando eso se logra tener en la vida, es en donde en realidad cualquier circunstancia de Satanás, cualquier opresión, cualquier maldad, cualquier obra, logra desvanecerse y logra irse fuera, y los resultados espirituales de Dios vienen sobre aquel que está oprimido, porque aparte de salir fuera Satanás, el demonio también queda sano. Esa es la obra de Cristo, y nosotros como iglesia tenemos que entenderla. Los discípulos la entendieron, porque estuvieron en la transfiguración. Después de la transfiguración se les presentó ese acto, ese hecho, de que el Padre le llevó a ese joven lunático, a ese hijo lunático, que caía en el fuego, que caía en el agua, pero no lograron reprender al demonio. Los discípulos no lograron sanar a este joven. Entonces, el Padre no tuvo más que hacer, ir y arrodillarse ante Cristo y expresarle: Señor, aquí está mi hijo. Y Cristo dijo: tráiganmelo. Inmediatamente reprendió al demonio y quedó sano aquel hijo. Pero ya estudiamos que Cristo ya había hecho lo que les dijo acá. Cristo se iba al monte a orar. Cristo tenía tiempos aparte para poder sacrificar su vida espiritualmente para Dios. En conclusión, se nos dice así: ante el estrés, Jesús nos manda a descansar. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar, depositando todas vuestras cargas delante de Él. Ante la imposibilidad nos manda a creer, es decir, que tengamos fe. Ante los demonios nos manda a orar y a ayunar. Aquí está el secreto de esa experiencia que tuvieron los discípulos, que a pesar de estar en la presencia de Dios, a través de ver la transfiguración de Jesucristo, Moisés y Elías, a pesar de estar en esa experiencia sobrenatural, ellos fueron y tenían que hacer la obra de Cristo, pero no, porque faltaba fe, faltaba descanso en Cristo, faltaba oración y ayuno. Por eso expresamos que el propósito de este estudio en esta noche era fundamentarle a la iglesia cristiana que la misión que vamos a realizar en esta tierra la vamos a lograr solamente confiando en el poder de Jesucristo. Solamente en eso. Porque no es en nuestras fuerzas, sino en el Espíritu de Dios. Dios, te pedimos en esta noche que tu misericordia pueda alcanzar a todos aquellos que estén necesitados. Así como los amigos van a escuchar esta historia de el padre con su hijo lunático que caía en el fuego y que caía en el agua, y cómo Cristo lo sanó, echó fuera al demonio. Asimismo, tú puedes llegar a cada vida, a cada corazón, a cada necesidad
de todos aquellos, Señor, que tú estás preparando para que tu Espíritu Santo pueda convencerles de pecado, de toda justicia, Señor, espiritual, que solamente pueda llevarlos tu Espíritu, Señor, hacia toda verdad. Te pedimos por las almas que van a escuchar esta palabra, por los hermanos que van a fundamentar una vez más el concepto de la fe, una vez más la riqueza espiritual de tu enseñanza en nuestra vida. Señor, bendice esta palabra, Señor. Sabemos que no vuelve vacía. Sabemos que el propósito por el cual tú la has establecido se lleva a cabo con aquel que oye, con aquel que ve, con aquel que siente, con aquel que quiere. Permite que tu palabra en voz de mis hermanos pueda hacerse real. En voz, Señor, de los instrumentos que has puesto acá en Apopa, en cada uno de los grupos familiares, pueda ser real, Señor. Te lo pedimos en esta noche, que puedas bendecir, Señor, que puedas llenar, que puedas tocar, que puedas redarguir, Señor, que puedas ministrar, que algo sobrenatural pueda acontecer, Señor, así como la experiencia de los discípulos al tener esta enseñanza, Señor, así mismo podamos ver y podamos testificar de la grandeza de tu presencia, de tu poder sobre tus siervos y tus siervas, Señor, que enseñan esta palabra en cada uno de los grupos familiares. Desde ya bendecimos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.